El tema de hoy se va a titular "Dura es esta palabra", y con signos de interrogación. ¿Quién la puede oír? Así, dura es esta palabra, y con signos de interrogación. ¿Quién la puede oír? Vamos a leer juntos, así vamos creciendo en la lectura todos. San Juan, capítulo 6, verso 60 en adelante. Leemos juntos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? No los escucho, hermanos. 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por todo el amor que tú has derramado sobre la humanidad, y también, Señor, porque nos has alcanzado a nosotros por medio del verdadero evangelio, dándonos el perdón de todos nuestros pecados y una salvación tan grande. Dios, gracias porque yo puedo recordar con claridad el día de mi salvación. Puedo recordar lo que sucedió ese día cuando yo me encontraba atrapado y muerto en delitos y pecados, y encontré el perdón de todos ellos a través del evangelio de Cristo. Gracias, Señor, porque ese mismo día entendí cuán grande había sido el amor de Cristo en la cruz del Calvario al morir en lugar mío. Ahora, Señor, teniendo la seguridad de mi salvación, teniendo la seguridad eterna, puedo, Dios, comenzar a vivir una vida agradable a tus ojos. Ayúdame, Padre, ayuda a la iglesia para que podamos seguir venciendo contra el pecado y podamos seguir predicando el evangelio a muchas personas. Ayúdanos como iglesia a seguir amándote a ti. Ayúdanos como iglesia a seguir entendiendo tus mandamientos y guardándolos en nuestros corazones para tener muchas coronas y tener muchos galardones cuando lleguemos al cielo. Y también para evitar disciplina y castigo en esta tierra. Señor, oramos por los hermanos justos renacidos que se han apartado de la iglesia verdadera, para que tú los guardes y con prontitud puedan reaccionar antes de que caigan en pecados más graves y regresen a la congregación para seguir creciendo en la fe. Señor, pero te pedimos que aquellos que de pronto con un corazón rebelde se han apartado, que tú, Señor, con prontitud traigas palabra antes de que venga un castigo a sus vidas y puedan estar otra vez en la iglesia recibiendo la palabra. Queremos orar para que en esta mañana tú nos ayudes a entender bien tus directrices y a obedecer bien tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, cuando Cristo vino a la tierra, que nació a través de una mujer llamada Miriam o María, Jesús nació con un propósito muy especial, y era crecer, predicar y después morir, ¿sí? Acribillado, humillado, maltratado, despreciado. Desde su nacimiento Cristo vivió todas estas situaciones hasta llegar a la muerte. Pero Jesús
mientras estuvo en la tierra, después de haber cumplido 30 años, comienza un ministerio de predicación. Y la predicación de Jesús en gran parte quedó plasmada en un libro llamado la Biblia, ¿sí? En el Antiguo Testamento, más de 300 profecías dirigidas al nacimiento de Jesús. En el Nuevo Testamento, la vida de Jesús en la tierra, su muerte, su resurrección, su ascensión y el inicio de la iglesia, que se encuentra en Hechos y en las cartas paulinas y en las cartas de Pedro y en todas las cartas que encontramos. Pero mientras Cristo estaba en la tierra, Él solía predicar públicamente, solía predicar personalmente, solía predicar a sus discípulos. Así, siempre esos tres grupos. Aquí en el versículo 60 parece que Jesús venía hablando un tema muy fuerte, porque estas personas que están aquí habían tenido que cruzar un río, o habían tenido más bien que haber cruzado en barca para poder llegar hasta Jesús. Estaban trasnochados, habían pasado una noche bastante difícil, habían dormido en la montaña, y la mayoría de ellos invirtiendo su dinero, invirtiendo su fuerza, invirtiendo su energía, ahorita lo vamos a ver, cruzan hasta llegar a Jesús. Le están buscando ansiosamente, quieren saber más de Jesús. Pero cuando llegan a Jesús, Jesús les da un discurso, ya no los alimenta. Los había acabado de alimentar de una manera milagrosa, 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Y ahora Cristo en el versículo 60, más bien dice así, 6:60, al oírlas, ¿qué fue lo que oyeron? Algunas palabras, verso 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? ¿Quién la puede oír? Cuando nosotros nos congregamos, muchas veces vamos a escuchar individualmente. Dura es esta palabra. Individualmente, porque la palabra tiene esa capacidad de penetrar según la necesidad o la lucha que cada uno de nosotros podamos tener. Entonces la palabra individualmente va a llegar al corazón y de repente usted, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién puede escuchar los mandamientos de Dios y vencer para cumplirlos? Solo la iglesia. Los justos renacidos que van creciendo en la fe. Cristo enseñaba con mucho sentimiento. Cristo enseñaba con mucho amor. Y yo le ruego a mi Señor todos los días que me deje enseñar de esas dos maneras. Con mucho sentimiento y con mucho amor. Que la palabra que yo comparta no sea una palabra solamente por la emoción. Por eso trato en los momentos cuando se me sube la voz o mejor frenarme, porque yo no quiero que usted tome la palabra de mí, sino que usted la tome aquí escrita, para que usted pueda crecer en la fe, para que usted pueda entender que es Dios quien está hablando a su vida. Entonces, con mucho amor, yo quiero compartir todo lo que voy a enseñar en esta mañana. En el versículo 60, la Biblia o la versión Palabra de Dios para Todos dice un poco diferente. Dice así, versículo 60 en la versión Palabra de Dios para Todos. Los seguidores de Jesús oyeron esto y muchos de ellos dijeron, su enseñanza es difícil, ¿quién puede aceptarla? Su enseñanza es difícil. A ver, el lenguaje de Cristo era un lenguaje que chocaba ante esa generación, como también choca en este tiempo, en el corazón de muchas personas. Por ejemplo, si nosotros nos adelantamos un poquito al capítulo 8 de San Juan, en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué dice? Que habían creído en él, ¿sí? Entre un creyente y un justo renacido hay diferencia grande. Una persona puede llegar a creer sin ser renacida.
Se llama una fe solamente en el entendimiento, sí, solamente aquí en la mente. Pero si el mensaje no baja a su corazón, no puede llevar fruto. Por eso Jesús les dice, a ver, dice, devolvámonos al verso 30. Hablando él estas cosas, ¿qué dice? ¿Cuántos? Muchos, como en los seminarios. Cuando un seminario termina, muchos creen, están tan felices. Uy, ya soy justo, ya soy renacido. Cristo cargó mis pecados, Él me redimió. Ya no tengo pecado en mi vida. Y la gente está muy feliz por eso. Pero de ahí, ¿qué es lo que tenemos que esperar en la vida de esa persona? Su fruto. Si va a llevar fruto, comienza a esforzarse, no puede. Pero llevando fruto sí puede. Solamente hace porque el Espíritu de Dios ya mora en él. Entonces, muchos que creyeron en él, luego dice el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto no es un requisito, es una afirmación. Son dos cosas muy diferentes, porque si se mezcla con requisito, parece que fuera una obra. ¿Quiere ser justo? Sí, yo quiero ser justo, permanezca en la palabra. No, no es así. Si usted es justo, por naturaleza va a permanecer en la palabra. ¿Entiende la diferencia, hermano? Entre que yo le diga, ¿cuántos aquí quieren ser justos? Amén. Tiene que permanecer en la palabra. Usted esforzándose, pero no es así. Es al revés. Si usted es justo, ¿cuál va a ser el resultado? Va a permanecer en la palabra. ¿Entiende bien esa parte? Es muy importante. Es como, por ejemplo, si usted siembra una semilla de aguacate y crece un árbol, ¿qué va a dar? Aguacates. Si ¿cómo va a dar esos aguacates? Se llama fruto. Solito él crece, solito va echando, cuando empieza a salir un montón de aguacatitos, van creciendo y lleva fruto. Entonces, si usted se le sembró la palabra de Dios, el evangelio en su corazón, ¿qué fruto va a llevar usted? Muchas buenas obras. Va a poder crecer en bondad, va a poder crecer en amor, en perdón. Ahí es donde comenzamos a ver hombres que respetan a su esposa, mujeres que aman a su esposo, padres que ya saben guiar a sus hijos y comienzan a doblegar su voluntad para vivir para Cristo. Por eso Cristo les dice, si vosotros permanecéis en mí, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lea conmigo el 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Es muy importante, mis amados hermanos, que siempre que la Biblia habla sobre libertad no se refiere a lo mismo. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 1, habla de una libertad. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo os libertó. ¿De cuál libertad habla Gálatas? De la ley. Ya no es por medio de la ley que yo encuentro mi salvación. Luego Pablo dice, el que se circuncida tiene que guardar todos los mandamientos. Nadie lo puede lograr. Entonces, aquí en este contexto está hablando de la libertad del pecado. Cristo les dice, si ustedes verdaderamente son mis discípulos, permaneceréis en mi palabra. Y luego dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Aquí, en este contexto, es del pecado. Ya Cristo nos libertó del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si usted fue libre del pecado, ¿por qué sigue viviendo en pecado? Ahí hay algo muy extraño. ¿Sabe por qué? Porque de repente usted es de los que creyeron aquí, pero el evangelio no bajó a su corazón. Por eso no puede vencer. Si se muere, ¿dónde se va su alma? No puede entrar al reino de los cielos. Por eso yo a veces observo, cuando tengo la oportunidad de observar personas que Dios me da la oportunidad de observar, y veo sus vidas por meses, hasta de pronto un año así, y no hay fruto en ellos. No hay ningún fruto, las mismas situaciones, las mismas pecados, todo lo mismo. A mí me entra mucha tristeza en mi corazón. Por eso nosotros estamos empeñados en que la iglesia debe recibir, o que debemos esforzarnos más los justos para que las visitas reciban bien el evangelio y puedan ser parte ya real de la iglesia, con una vida nueva.
llevando mucho fruto para Dios. Verso 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Linaje de quién son? ¿Sabe usted que después de Abraham, el pueblo de Israel, incluyendo a esos que estaban diciendo que nunca habían sido esclavos, fueron esclavos 430 años? Ahí mismo eran esclavos de los romanos, ahí mismo en ese contexto. Pero ellos dicen, nunca hemos sido esclavos. Mentira. Una persona que cree que nunca ha pecado, que nunca ha fallado, que ha sido muy íntegra, entonces esa persona no reconoce que necesita un libertador. Por eso una persona cuando viene el camino de Dios debe empezar por lo que las escrituras dicen. ¿Cuál es su posición delante de Dios? ¿Usted delante de Dios es pecador o es justo? Entonces una persona por escuchar tanto, justo, yo soy justo pero esclavo al pecado. Justo pero esclavo al dinero. Justo esclavo al trabajo. Justo esclavo a las cosas de este mundo. ¿Cómo un justo puede vivir esclavo a las cosas de este mundo? No, un justo no vive esclavo a las cosas de este mundo. Verso 34, lea conmigo. Jesús les respondió: de cierto, eso significa en verdad os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. A ver, yo le pregunto, ¿ya usted fue libertado del pecado? Sí, pastor, ¿por qué sigue esclavo de él? Porque usted dice cosas como no puedo vencer, no soy capaz. Abro la computadora y siempre termino viendo pornografía. Abro mi teléfono y siempre termino hablando lo que no tengo que hablar con personas que no debo hablar. Hay que entender muy bien la palabra, hermanos. Porque aquí dice claramente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Aquí en el verso 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos los que están sentados en este auditorio, que han venido de otras iglesias, de otros grupos, que han conocido la palabra durante toda su vida, han sido bombardeados hay alguien en la puertita, ahí hay alguien, hay que abrir siempre ahí. Toda la vida hemos sido bombardeados con que la carne es débil, quien no peca, el que no tiene minga tiene maldinga o mandinga. Con N enano. El que no tiene minga tiene mandinga. Hasta los pastores pecan. Mire Jimmy Swaggart cómo se fue en adulterio. Mire fulano de tal. Puras excusas, porque la Biblia tiene cientos de pasajes bíblicos donde dice que los justos vencemos el pecado. El justo vence. Por eso la iglesia justa renacida siempre es tan pequeñita, porque se conoce por el que está venciendo. Se conoce por el que era amargado y ya no lo es. El que era mentiroso y ya no lo es. El que era choricero y ya no lo es. El que robaba y ya no roba. Así, la iglesia justa se conoce por eso. No se conoce por los tramposos, por las personas mentirosas. No se conoce por el pecado, el vocabulario sexual. Así, la iglesia no es eso. Entonces, muchas veces los justos renacidos, por no incomodar a nadie, se quedan calladitos, porque yo no quiero enemigos. Pero los justos debemos predicar el evangelio tal y como está escrito. Amén, hermanos. ¿Cómo dice el versículo 34? Jesús les respondió, lea conmigo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Usted es esclavo del pecado de Cristo, pero no es por respuesta verbal, es por vida. Entonces yo pregunto, ¿usted es esclavo del pecado de Cristo por vida? ¿Cómo estás viviendo? Como una persona que ya fue, porque algunos dicen, ya yo soy salvo. No, ya Cristo cargó mis pecados, ya yo fui redimido, pero fornica, ve pornografía, roba, miente.
Así, vencido, vencido, vencido. Pastor, no puedo vencer, mejor me voy de la iglesia. Bueno, esa es una pésima elección. Mejor busque al pastor o a un hermano mayor para que le exponga correctamente el evangelio. Porque cuando usted nazca de nuevo va a poder vencer, pero tiene que aprender con humildad. Tiene que sentarse a escuchar con humildad. Para recibir el evangelio se necesita paciencia, se necesita disciplina y se necesita tiempo. Anótelo. Paciencia, disciplina y tiempo. Eso necesita una persona para poder recibir el evangelio. Paciencia para escuchar, porque muchos de ustedes ya han escuchado demasiada palabra, pero incorrectamente. Cuando se les quiere exponer correctamente, les da pereza. Uy, ya yo eso lo escuché. Ay, ya yo eso me lo sé de memoria. No, sea paciente. Después, disciplina. ¿Para qué? Para poder ir constantemente. Ahora vamos a tener seminarios por video los domingos. Entonces, como de 5 en 5, vamos a tomar 5 de ustedes y los vamos a llevar a un lugarcito, le vamos a poner un cafecito y usted va a escuchar el seminario durante 7 domingos. Los mismos 5 van a ir. Todos los domingos viene aquí, cantamos al Señor y luego usted lo llevamos a un lugar y usted va a escuchar. Para que al final usted entienda correctamente qué es el evangelio. Para que usted entienda correctamente qué significa el perdón de pecados. Para que usted entienda correctamente qué significa una vida en el Espíritu. Y después de eso usted va a poder vencer. Y ahora sí, pastor, yo no podía vencer, ahorita ya puedo vencer, ya no soy vencido más por el pecado. Entonces cuando lo abordemos y le invitemos con humildad, así, debe tener, ¿qué debe tener? Paciencia, disciplina y tiempo. Porque el enemigo va a querer tropezar un domingo, pero usted va a venir 8 o 7 domingos sin faltar. Vuélvase al que está solo y dígale, no falte. Pero no lo escuché, dígale, no falte. Porque algunos faltan mucho. Eso, así no viven los justos, faltando tanto a la iglesia. No, ahí no hay crecimiento espiritual. Pastor, pero yo escucho por internet, no es lo mismo. La comunión entre los santos. Estoy hablando a los santos. Porque un pecador no extraña a los hermanos, jamás. O sea, no tiene ningún tipo de amor. Pero un justo renacido extraña a la iglesia, extraña a los hermanos, quiere estar con los hermanos, compartir con los hermanos. Verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿El esclavo estuvo en la casa? ¿Sí o no? Sí, pero no queda para siempre. El hijo sí queda para siempre. Entonces, verso 36. Así que, si el hijo, leamos juntos el 36. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Note la palabrita que usa, verdaderamente. ¿Por qué? Porque hay personas que fueron libres de mentira. Así entendieron, están tan felices y de pura entrada comienzan a ofrendar, a diezmar, a asistir a la iglesia, comienzan a arreglar sus problemas, sus situaciones, pero con sus fuerzas. Y luego comienza, ay, pero es que es tan duro ir a la iglesia, pero ¿cómo que me llegó este dinero y voy a sacar ofrenda? No, ¿cómo? No puedo. Y comienza a ser vencido. ¿Por qué es vencido? Porque nunca fue libre. El libre sí puede hacerlo. El esclavo no puede hacerlo. Entonces nosotros como libres debemos vivir una vida digna de lo que decimos que somos, libres. Verso 37. Sé que sois descendientes de Abraham. Sí, yo lo sé, dice Jesús, pero procuráis matarme. ¿Por qué lo querían matar? Porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Si mi palabra no haya cavidad en vosotros. ¿Cómo que hay que expulsar a una persona porque está cometiendo? No, eso no cabe en mí, no lo acepto. ¿Cómo que no puedo tener un novio, una novia? ¿Pero por qué? Toda la vida me han enseñado. No cabe esa palabra, no cabe, no tiene cavidad.
Que la Biblia solo hable de desposar, no hable de noviazgos, besos, abrazos. No, eso no cabe. Me voy de la iglesia, no me parece. ¿Cómo que yo no puedo vivir una vida si todo el mundo peca? Pues yo también, todo el mundo peca. No, la iglesia es para los justos. Deben de haber, en la iglesia solo deberían de haber dos tipos de personas. Los justos renacidos y de pronto los que no son justos, pero que tienen, como Cornelio, un deseo genuino por conocer la justicia de Dios. Los pecadores no, porque los pecadores no quieren nada con Dios. Los pecadores vienen con otras intenciones, no quieren nada con Dios. Ellos vienen solo a dañar, escuchan un ratito, luego murmuran, hablan y se van. Pero también dentro de la iglesia de los justos hay personas como Cornelio. ¿Cómo era Cornelio? Un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Él con toda su casa daba limosnas, ayudaba. No era justo. Él no era justo, pero ¿cómo era su vida? Una vida que realmente quería aprender de Dios. Por eso recibe el evangelio. Entonces nosotros como iglesia debemos discernir eso, discernir. Yo a veces veo rostros y me da tanta alegría que con los mensajes que se han estado hablando tan duros y siguen perseverando y oro por ellos, le pido, yo levanto mi rostro, ya les vi y me siento feliz y sigo orando para que ellos puedan llegar a recibir el evangelio y tener esa seguridad tan hermosa de la salvación y ser libres completamente, como la Biblia manda. Verso 36, leamos juntos. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Por más que intentemos, la palabra no va a poder entrar ahí. No va a poder entrar ahí. Así como una persona, ya recibí el evangelio, ya soy justo, y un día oye que hay que ofrendar. ¿Han notado que nosotros no recogemos ofrenda como un espacio para eso? ¿Por qué? Porque no necesitamos. No, porque de Corea llegan los millones. No, nada que ver, hermanos. No, porque ¿quién? No lo hacemos no porque no necesitemos, sino porque entendemos que los justos renacidos saben qué tienen que hacer y lo hacen. Amén. Solitos. No hay que estar encima motivándole y que mire y que dé. Allá siempre hay una canastita, ustedes la conocen. Ahí los hermanos llegan. O por el simple los hermanos lo hacen, o por la cuenta bancaria los hermanos lo hacen. No hay que, pero una persona que no es renacida, dura es esta palabra. Dura, no puedo, no soy capaz de vencer. Diezmo un mes, uno sí, uno no es capaz de vencer. ¿Por qué no es capaz de vencer? Si ya fue libre, y una persona libre vive para obedecer al Padre, ¿por qué no es capaz de obedecer? Algo está muy extraño ahí. Y no es su dinero. El detalle es qué va a pasar cuando tú mueras. ¿Por qué no venciste la pornografía? ¿Por qué no venciste? Siempre va a estar en tela de duda si esa persona en verdad era justa, renacida. Va a haber una duda muy grande. ¿Sería justa esa persona, sí o no? Solo cuando muramos y estemos ahí nos daríamos cuenta. En la pura vergüenza, porque entró al cielo, pero sin ningún fruto, sin nada, sin ningún galardón. O de pronto le vamos a buscar y vamos a decir, como dice un mexicano, chanfle, lo que temíamos pasó, esta persona no había nacido de nuevo. Verso 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído. ¿Cerca de qué? Aquí aparecen dos padres. ¿Lo pueden ver, sí o no? ¿Pueden ver los dos padres? Otra vez, verso 38, lea conmigo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Ese es Jesús. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. ¿Quién es su Padre? No acerca, sino cerca del Padre, o sea, por la unidad. Otra vez, lea conmigo 38.
yo hablo lo que he visto cerca del Padre. No dice acerca del Padre, dice cerca del Padre. Quitándole la A, ¿de qué habla? De una cercanía entre los dos. Sí, lo que yo oigo del Padre, porque estoy tan cerca de Él que escucho continuamente, eso es lo que yo hablo. Y aparece otro Padre. Verso 38 dice otra vez, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Cuál era el padre de ellos? Una terrible, terrible palabra. O sea, Jesús Jesús los está preparando para decirle, su papá es el diablo. ¿Por qué Jesús decía que el papá de ellos era el diablo? Porque no habían sido libertados. Eran esclavos. ¿De qué eran esclavos? Del pecado. No habían recibido la libertad de sus pecados. Por eso continuamente pedían perdón. Por eso continuamente chocaban con las enseñanzas de Jesús. Algunas cosas sí, otras cosas no. Por eso nunca pudieron ser transformados. Verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Uno va a hacer las obras ¿de quién? Del Padre. Si nuestro Padre es Dios, ¿cuáles son las obras de un hijo de Dios? Según la libertad, las obras justas, la obediencia. Pero si Dios no es mi Padre, ¿cuáles van a ser mis obras? Las obras de las tinieblas. No voy a poder vencer. Por eso, para los justos, una palabra como estas, qué lindo, con razón yo he podido vencer. Con razón puedo vencer. Para los pecadores es un peso. Así debería de pasar. Muchos aquí sentados, qué raro, yo conozco tan bien el Evangelio. He recibido tantos seminarios. Ya yo podría dar un seminario. ¿Y por qué sigo vencido por el pecado? Padre, que usted le llame padre no le hace hijo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 4, verso 9, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Dos cosas diferentes. Una cosa es yo conocer a Dios por su palabra, otra cosa es que Él me haya conocido a mí. Mateo capítulo 7, verso 23, Cristo le dice a esas personas que, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre. ¿Qué les dice Cristo en el verso 23? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. También en Mateo 25, 14, cuando habla de la parábola de las 10 vírgenes, igual. Cerrada la puerta, no os conozco, apártense, yo no sé quién son ustedes. Usted puede conocer a Dios, pero la pregunta es, ¿ya Dios te conoció a ti como hijo? Pastor, ¿y cómo yo sé eso? Sencillo, tienes al Espíritu. Pastor, ¿y cómo yo sé que tengo el Espíritu? Sencillo, estás llevando mucho fruto por el Espíritu. Vas venciendo. Oigo la palabra, a Dios no le agrada que seamos amargados, cambio la amargura. A Dios no le agrada que seamos gruñonas, entonces cambio la gruñería, las hermanas. A Dios no le agrada que seamos insujetas, voy a ser sujeto a mi esposo. A Dios no le agrada que trate a mi esposa así, de esa manera, como un hombre enseñoreándose de su esposa. Se cree el Señor de ella. No, así no, tiene que tratarla como Cristo trató a la iglesia, con amor, con paciencia, enseñándola. Entonces el hombre por el Espíritu lleva fruto. Pero para eso hay que nacer de nuevo. El Espíritu debe morar en la persona. Verso 40. Leamos juntos. Pero ahora procuráis matarme a mí. Leamos juntos. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. ¿Qué es lo que está hablando él? Una palabra que ellos no pueden aceptar. No pueden.
Si una persona fornica con otra siendo justa, ¿qué hay que hacer? Expulsarlo, no lo acepto. Yo ayer le decía a los jóvenes, a ver jóvenes, ustedes pecan en fornicación y nos toca expulsarlo, ¿qué va a hacer sus papás? Uno se queda, así ellos estaban como pensando mucho. ¿Qué van a hacer sus papás si tenemos que excluir a su hijo porque ha fornicado? Y anda que besándose con una niña, que tocando a otra niña, que no sé qué. Un perverso así no puede estar en la iglesia. Es un perverso, la Biblia le llama perverso. Entonces, ¿qué va a hacer un papá? Un papá justo, renacido con madurez. ¿Qué debe hacer? Debe llevar la disciplina de su hijo, enseñándole que el pecado es lo que provoca. Porque algunos papás se molestan porque hacemos cosas y no tomamos en cuenta algunos de ellos. ¿Cómo le vamos a tomar en cuenta? Si son jóvenes que no son de testimonio, mal hablados, mentirosos, jóvenes que no dan ninguna clase de testimonio. La iglesia es para eso. Pastor, la iglesia es como un hospital, ahí le mando a mi hijo, mira a ver qué hace. Bueno, un enfermo va al hospital ¿a qué? Quiero escuchar, ¿a qué? A sanarse. Le estamos sanando con la palabra, pero no quiere. Con rebeldía, con dureza, a mí no me importa, yo estoy aquí porque me obligan, yo no quiero nada de Dios, a mí que dura es esta palabra. ¿Qué dice un padre? Aguántelo, pastor, aguántelo, pero ¿en dónde está eso en la Biblia? Si la iglesia se le llama santos, Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 1 dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. Así, mejor un joven así, vamos a darle el evangelio aparte. Aparte, no es que le vamos a tirar, no. Vamos a darle el evangelio aparte, hablarle la palabra, enseñarle el evangelio para que se pueda adaptar no, para que pueda ser sembrado en el cuerpo de Cristo ya como justo renacido. Con buena obediencia, con buen amor, creciendo como hay muchos jóvenes en la congregación. Sí, sirviendo a Dios, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Yo les conté hace unos años atrás, cuando dejamos que viniera todo el mundo, venga, por la inmadurez que teníamos como iglesia. Vino una chiquita, toda linda, hermosa, al culto de jóvenes, y ahí en una revoltura, que toma el teléfono como de 3 jóvenes, y era una niña con problemas de lesbianismo. ¿Y qué hizo? Se llevó a una joven que había estado en la iglesia durante mucho tiempo a su vicio de lesbianismo. Eso es lo que sucede cuando no cuidamos el cuerpo de Cristo. Se llevó a otra niña de su misma edad al lesbianismo, la sacó de la iglesia. Nunca había estado, por supuesto, no era justa. Eso no es la iglesia. La iglesia es para santos. Y en todo caso, si una persona no ha sido santificada, para alguien que tiene temor, una niña así o niños como esos, hay que llevarlos aparte y hablarles el evangelio primero, para que ya puedan ser parte de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Dura es esta palabra. La responsabilidad de un padre justo es la salvación de su hijo, no de nadie más. Nosotros hacemos nuestra parte, damos el seminario, le visitamos, les damos los videos, pero la responsabilidad de un padre, así yo he escuchado mamás y papás decir, pastor, mis hijos no son justos, pero se portan bien, cuando se mueran se van al infierno. Ellos, pastor, mientras no me den problemas, no están en la iglesia, no oran, no ayunan, no buscan de Dios, pero por lo menos no andan en drogas ni en cosas raras, se mueren, se van al infierno, es muy grave, hermano. El testimonio del hermano Paulo yo no me lo saco de mi mente. Estoy muy preocupado por mi familia, por muchos de mi familia y por muchas personas que son cercanas a mí que yo he visto que no llevan fruto como justos. Qué tristeza, hermanos, que llegue el día de su muerte y yo vaya a tener que estar pensando, ¿por qué no me esforcé para hablarle más el evangelio? La iglesia es para justos. Así yo he escuchado, ¿sabe qué he escuchado yo? Que me duele en mi alma, papás decir, mis hijos no son justos.
así, con una tranquilidad. Y yo les digo así, mejor diga, mis hijos van camino al infierno. A ver si lo podrían decir con tanta tranquilidad. Si tu hijo estuviera agonizando en este momento, no son justos, estarías tan tranquilo. ¿Por qué les estás apoyando tanto en este mundo sabiendo que están contra Dios, contra la palabra, contra la justicia de Dios? Y usted supliéndole todos para que sigan adelante en su vida y al final lleguen a alcanzar sus metas, mueran y van al infierno. En lugar de estar llorando cada día delante de Dios, Señor, mis hijos no son justos, Señor, sin descanso. Señor, mis hijos si se mueren se van al infierno, Señor, rescátalos, Padre, rescátalos, dame la estrategia, dame la sabiduría, por favor. No hay con una tranquilidad, van para el infierno, pero mientras no estén metidos en droga ni en cosas feas, ¿qué importa? Dura es esta palabra. La tomo primero para mí. Después de que yo escuché ese testimonio del hermano Pablo, yo me he sentado y me faltan todavía algunos, bastantes de mi familia, uno por uno para examinar con las escrituras su fe. Como dice 2 Corintios 13:5. Porque si es justo renacido, ¿por qué llevan esa vida tan extraña? Porque un justo renacido vence, está preocupado por la salvación de su familia, está preocupado por la salvación de sus seres amados. ¿Cuántos papás están aquí que sus hijos no han recibido el evangelio? ¿Por qué estás tan tranquilo y tan tranquila, hermana? Por favor, contésteme, ¿cómo puedes dormir en paz sabiendo que tus hijos si se mueren se van al infierno? Con un consuelo de falacia, barato, mentiroso, diabólico, por lo menos no andan en drogas, por lo menos no andan haciendo nada malo. No, hermano, si se mueren se van a ir al infierno. Oye, tu hijo está en una habitación, se va a quemar. Y usted está pensando, voy a ir a pagarle la matrícula de la U, y ahí está el fuego alcanzándole. Tranquilo, mijo, voy a ir a pagarle lo del fútbol, voy a ir a pagarle lo de la carrera, lo del curso de inglés, mientras está a unos segundos de que el fuego lo consuma totalmente. No puedes estar tan tranquilo, hermanito, hermana. No puedes dormir tan tranquilo. Tus papás van camino al infierno. Ay, pastor, yo en esa bronca no me meto porque mis papás son recatólicos, yo en esa bronca, porque no quieres incomodarte. Alguien estuvo dispuesto a incomodarte y a enojarse, a que tú te enojaras con él con tal de que tú recibieras el evangelio. ¿Por qué tú no haces lo mismo? O usted quisiera ser el próximo ejemplo de testimonio. Tener que pasar al frente a decir, hermanos, mi hijo ha muerto. Y yo nunca le hablé el evangelio, ni siquiera insistí, lo apoyé en todo y nunca, mientras estuvo bajo mi autoridad, le llevé con autoridad para que lo incomodé hasta que se fue de mi casa. Pero pastor, se fue hasta el último momento, le incomodé poniéndole el seminario o llevándole para que él recibiera bien el evangelio. Pero es que no queremos meternos en broncas. Por eso es que muchos de nuestros familiares siguen su vida como si nada pasara. Dura es esta palabra. Es dura, hermanos, pero es lo que la Biblia nos manda a nosotros. Dice Mateo capítulo 10, yo os he enviado como corderos. ¿En medio de qué? En medio de lobos. ¿Quiénes son esos lobos? Tus hijos, tus papás, tu esposo, tu esposa. Todos los que no son justos son esos lobos. Rugen así como sentados oyendo, no me parece, ¿cómo que van a excluir? ¿Pero qué es eso? ¿Dónde está el amor? Así, a mí me han escrito mensajes, ¿dónde está el amor de esa iglesia? Dios es amor, Dios es amor, entonces Dios tiene que soportar tu adulterio, porque Él es amor. ¿Dónde está eso en la Biblia? Así una persona en adulterio me escribió, ¿por qué no puedo ir a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios es amor, ¿dónde está el amor de ese montón de hipócritas? Así me escribió. O sea, el amor es aceptarle en adulterio. Dejaste a tu esposa, a tu esposo, dejaste todo, vienes con el nuevo y la nueva y nosotros tenemos que aceptar.
Eso es amor. No, el amor es proteger a la iglesia justa renacida. Por eso Cristo dijo, saquen a ese perverso de entre vosotros. Pablo, saquen a ese perverso de entre vosotros. Porque la iglesia es para justos, y en todo caso, si alguien no ha recibido el evangelio, pero es temeroso de Dios y quiere aprender, sigue viniendo. Y nosotros, sin introducirlo tampoco, con amor, orando por él, orando para que cuando entienda bien el evangelio, sea parte de nuestra familia. Antes no. Porque si no, van a estar hombres mandándole mensajes a las muchachas por sus deseos carnales. Mujeres por sus deseos carnales haciendo cosas. Luego esas mujeres que no tienen el evangelio. No, yo le dije a mi esposa, a mí qué me importa, le dije a mi esposo y me le puse enseñando a las jóvenes lo que no se debía hacer. Porque no es justa, no puede someter la carne. No tiene la fuerza para someter la carne, no puede, no es capaz. Por eso la iglesia se llama justa renacida. Así se llama la iglesia, justa renacida. Verso 41. Vosotros hacéis las obras ¿de quién? ¿De quién? De vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos peleando, no, mi padre es Dios. Verso 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo en este versículo? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Cuántos aquí aman a Dios? La Biblia dice en San Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, más fuerte, si me amáis, ahí está. No se trata de decir que amo. Una persona que ama a Dios, ¿qué busca? ¿Qué busca? Guardar los mandamientos. Pero ¿cómo son los mandamientos de Dios? ¿Siempre están acomodados a nuestra voluntad o siempre están en contra muchas veces de nuestra voluntad? ¿Cómo son los mandamientos de Dios? La Biblia dice que el que ha nacido de Dios, sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es gravoso? Como algo estorboso. ¡Qué pereza! No puedo, no. Porque he nacido de Dios. Y como nacido de Dios, vivo para Dios. Una persona justa cada día va creciendo en la fe para vivir para Dios. Así. Verso 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Leamos el 43 juntos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué? Es un lenguaje muy diferente. El lenguaje de Dios es muy diferente al lenguaje nuestro. Por ejemplo, nuestro lenguaje, ¿qué dice del noviazgo? Así muchos padres, oigan esto, que permiten que sus hijas e hijos anden ahí apretándose, abrazándose con sus novios hasta del mundo. Y tan tranquilamente, ahí están así, tranquilos. No, la chiquita es buena, ¿cómo la chiquita es buena? Pero están haciendo lo contrario a lo que Dios manda. Peor fuera que fuera mi hija con una mujer, por dicha que le gustan hombres. No, eso no es pensamiento pleno. No debemos permitir esas cosas como padres, porque la Biblia habla de desposar. Un hombre desposa a una mujer, que la palabra desposar habla de compromiso. De hecho es interesante porque la palabra novio en el latín original significa casado. Así significa casado. Imagínense si el noviazgo
tomando esa palabra, es tan serio que se da por hecho que es un matrimonio, pero guardándose para Dios. Pero algunos padres han perdido tanta fuerza que ya no tienen la capacidad de decirle a sus hijos, no más, punto, no más. Pastor, lo va a hacer a escondido. Pues Dios le pedirá cuentas, pero bajo mi permiso no lo va a hacer. Ya no tienen la fuerza algunos papás. Ya hasta la chiquita, el chiquito, ahí venga, van para cine, tenga, le doy platita. Vaya, coman un heladito, tenga. Ahí algún día se va a salvar. Mentira. Así, aceptándole esas cosas, no. Mejor enseñando lo que la Biblia habla. Desposar. Después de estar desposado, esto también va para los adultos solteros, igual. Después de estar desposados, entonces, ¿qué sigue? Un matrimonio público con los hermanos de la congregación, reconociendo fulano y fulana son una familia nueva en la congregación y nosotros tan felices les acogemos. Pero dura es esta palabra. Imagínese tu cultura y mi cultura durante más de 40 años aprendiendo diferente para ahora entender lo que significa desposar. En ninguna iglesia. Ahora, yo no quisiera, por ejemplo, que una persona diga, es que el pastor no me deja tener novio, no me deja tener novia. Usted no está entendiendo la palabra. Yo hace años atrás atendí personas que venían de otras iglesias y decían, es que en esa iglesia no nos dejan tener novio y novia. No, no es la iglesia. La palabra de Dios no habla de noviazgo, habla de desposar. No, la palabra de Dios no me permite, y yo como obedezco a Dios estoy esperando el siervo y la sierva que llegue a mi vida, que ahí debe de estar. Amén, solteras. Amén, solteras. Ya no quieren casar tampoco, no se enoje, se puede casar, pero en el orden de Dios. Y los solteros, amén, solteros. Mándame mensajes que se quieren casar y ahora me dejan solo. Sean así, eso no es de Dios, hermanos. Ya no voy a orar más por ustedes. Dura es esta palabra. Si usted está escuchando y algunas cosas no puede aquí, ay, no puedo, no murmure. Dios le puede reprender. No ande ahí, no, hable con el pastor. Consulte, así se llama, pastor, me cuesta esa parte. Ya mi casa está un desorden, pastor, yo tengo 9 hijos y los 9 todos con sus novios y novia, ahorita ¿qué voy a hacer? Hable conmigo, yo con la palabra le puedo aconsejar. Pero no tome de, me voy, entonces no vuelvo a esa iglesia legalista que no, consulte. Consulte, mejor consulte. No estamos diciendo aquí a nadie, váyase, no vuelva a la iglesia. No. Consulte. Vuelvas al que está a su lado y dígale, consulte. Que nadie se quede sin escuchar, consulte. Dígale, consulte. Con paciencia yo le voy a atender y yo le voy a explicar con la Biblia. Con la Biblia, y lo que yo no pueda explicarle con la Biblia, buscamos a nuestro pastor, Pastor Samuel. Él con la Biblia también nos va a ayudar. Pastor Samuel no puede, no tiene respuesta, buscamos al pastor Juan Rí. Mandamos a traer un toque ahí de Corea, que venga y nos explique su consulta. Pastor, mi situación es que yo me divorcié una vez y dos y me volví a casar y me volví aquí, entonces yo no puedo estar aquí. Así una persona dijo, yo no puedo estar aquí porque como yo me casé, me divorcié, entonces aquí no me aceptan. No, consulte primero para ver cómo está su situación. Cristo no está desechando a nadie. Esto es un hospital para que los enfermos vengan y encuentren sanidad con una medicina que se llama palabra. Aquí hay sanidad, venga para explicarle, su caso es este, la Biblia menciona que este es su caso, así es, esto es lo que usted debería de hacer. Pero no puedo, entonces venga para hablarle el evangelio primero. Ya recibió el evangelio, ahorita vamos a orar para que usted reciba la fuerza para hacer lo que debe hacer según las escrituras. Voy a repetirlo. No estamos diciendo usted y usted no califican para este lugar. No. Todos los que estamos aquí, sin importar cómo tengamos de desordenada nuestra vida, hasta usted que ya recibió el evangelio, sin importar cómo esté de desordenada su vida, consulte con el pastor.
Mejor no todavía con hermanos, hermanas, mejor con el pastor. Pastor, según las escrituras, mi caso es este. Yo estoy así, 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 asado. Entonces con las escrituras buscamos qué tiene las escrituras para su situación. Antes de enojarse, de murmurar, vio, eso se lo tiró para mi chiquita, eso me lo tiró. No, yo no estoy aquí para eso, hermanos. Entiéndame que yo lo amo mucho a usted. Yo no estoy aquí para andar tirando nada. Yo estoy aquí para servir a Cristo y predicar su palabra. Y así a medida como palomitas de maíz va a ir reventando en su corazón la duda, la situación. Unos se molestarán, unos se irán, unos se saldrán del grupo, otros van a hacer protesta, pero otras personas con sinceridad de corazón y con madurez van a consultar. Y cuando alguien llegue a murmurarle, usted le va a decir, ¿cómo le va a decir? ¿Cómo le va a decir? Consulte. No, es que a mí no me parece eso, que los hijos no pueden tener. Entonces ahorita, pobres chiquitos. No, ningún pobre chiquitos. Con amor vamos a educar a esos chiquitos. Con amor los llevamos al pastor. Pastor, consúlteme a mi hijo. Mire, esta es la situación. Y viene el fruto para nuestras vidas. Vuélvase al que está a su lado y dígale, consulte. Yo no quiero que nadie se vaya de la iglesia. Yo no quiero, hermanos, aquí todo el mundo, no. Yo lo que quiero es que crezcamos en la fe y que la iglesia sea una familia. Que muchos se puedan casar. Ahorita muy pronto vamos a tener un matrimonio entre nosotros y nos vamos a gozar mucho. Porque nos gozamos cuando las parejas se casan. Y se casan bien, como tiene que ser, no en desorden. Amén, hermanos. Todo seré yo, maestro. Toda la soltera. No sabía, pastor, que muy pronto me voy a casar. Y finalmente Cristo, en el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no pueden escuchar la palabra? Porque era muy fuerte. Era muy dura, una palabra tan dura para ellos. Y vea lo que les dice en el 44, terrible esa palabra. Leamos juntos, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué duro, ¿verdad? ¿Por qué les dijo que eran hijos del diablo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿por qué? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos que usted quiere hacer? O sea, su vida está continuamente llena de ¿cuál deseo? ¿De los deseos de hacer lo que nuestro Padre Celestial quiere? ¿O de los deseos de hacer lo que el Padre, el diablo, quiere? ¿Sabe, hermanos? Yo no sé si usted podrá captar la responsabilidad tan grande que como pastor cae sobre mí predicando estas cosas. Demandando santidad, demandando una vida llena de fruto, y yo haciendo lo mismo. Usted se imagina, hermanos, desde qué condición y qué responsabilidad, porque aquí están los santos de Dios. Cristo cuando Él murió, Él estaba pensando, esto no es una frase trillada, esto es verdad. Él estaba pensando en usted y en mí. Él dijo, yo voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer, adúlteros, borrachos, incluyéndome a mí. Ustedes, fornicarios, borrachos, pornógrafos, travestis, homosexuales, yo voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer. Sin escatimar el amor tan grande mientras Él estaba en la cruz pensando en su adulterio.
pensando mientras usted se deleita en la pornografía, teniendo relaciones sexuales, en pensamientos inmundos, y él diciéndole al Padre, yo voy a hacer lo que ellos no pueden hacer, voy a morir por él, por todos. Ahora después Cristo resucita y manda a sus discípulos, vayan, publíquele al mundo que yo ya pagué por ellos. Y el que crea le voy a dar un regalo, que es el sello de que creyó bien. ¿Cuál es ese sello? El Espíritu de Dios. El que crea correctamente este evangelio, voy a poner en él mi espíritu para que pueda vencer, porque solo no va a poder. Entonces una persona así, llega, se divorció 3 veces se ha divorciado, y una enviudó, ha tenido 4. Y ahora está con una que no es su esposa o esposo. Y no solo con una, sino que está con esa de asiento, dicen en Colombia, y con otra sale. Entonces, 3 mujeres ha tenido, 3 matrimonios, una cuarta enviudó, ahorita tiene una de asiento y aparte tiene otra. Toma licor, se droga, se emborracha, golpea a las dos esposas, a las 2 mujeres, esposas no, mujeres, las golpea, es irresponsable, pero un día con tanto sufrimiento en su vida, así desde lo más profundo de su corazón, así muy parecido a cuando yo estaba en Colombia, había acabado de dispararle a una persona, y yo iba corriendo y me caí muy angustiado, y yo miré al cielo y dije, Señor, yo no quiero esta vida para mí. Sácame de esta vida, Señor, sácame, Dios. Y me levanté corriendo así, me fui, y después ya Dios me permitió llegar a Costa Rica y todo el proceso. Pero ¿cómo llegué yo a este camino? Así, con un desorden, pero recibe el evangelio y el Espíritu lo sella. ¡Pum! Viene el sello del Espíritu. Fui perdonado. Cristo entendió que todos sus pecados fueron llevados en la cruz. Entendió esa redención tan hermosa. El Espíritu entra en él. Me decía una persona, pastor, es que yo no estoy como otras que lloran, que están tan contentos. No, es diferente. Unos lloran, otros nada más están tan alegres, pero el detalle es el fruto. Ahora el Espíritu en él se levanta, inmediatamente quiere buscar al pastor. Pastor, mire, mi situación es que yo tuve 3 mujeres, las dejé las 3, tengo 9 hijos con las 3, con una enviudé, tuve 2 hijos, son 11, con esta está embarazada y la querida también. No, así hay personas que llegan al camino, en serio. Entonces viene y se sienta un culto como este y esto no es para mí. No, un momentico, hay redención para tu vida también. Ahora, ¿qué voy a hacer, pastor? 2 mujeres y un camino, ¿para dónde agarro, pastor? Pastor, tengo 9 pensiones, no tengo con qué pagar. Soy borracho, soy alcohólico, pero fui redimido, pastor. Venga, la familia te va a abrazar, eres uno más de nosotros. Pero por un tiempo vas a estar muy separado, no salude a las hermanas, mejor creciendo bien en la fe para que lleve fruto. ¿Y qué hago? No, pues venga, por las escrituras, mejor así. ¿Cuál es tu mujer? No, mi mujer es esta, esa es tu mujer. Esa otra mujer, abandónela. Esta es tu mujer, pero no es justa, pues vamos a orar por la salvación de ella. Con esa mujer tú has recibido el evangelio, mantente con esa mujer. Esa es la mujer que tú vas a traer a la iglesia, que vas a presentar a la iglesia. Esa es tu mujer. Y la iglesia le vamos a acoger. Y si una mujer creyente tiene marido, o al revés, un hombre creyente tuviera mujer que no fuere justa, pero con conciencia en estar con él, no la deje, por ti puede ser santificada. Vamos a predicarle el evangelio. Y Dios, en su generosidad tan hermosa, para que la muchacha reciba el evangelio. Ahora él creciendo en la fe, venciendo en la fe, dando buen testimonio. Dios le va a ayudar con todas sus situaciones, porque tiene el Espíritu, va a vencer. Pastor, mis amigos borrachos, alcohólicos, que apártese. La Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 63, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Esos compañeros no temen ni a Dios, ni guardan los mandamientos. Apártese, te van a hacer resbalar.
Y ya una persona que en verdad nació de nuevo y que en verdad quiere ir para Dios, dice, yo obedezco, me aparto, pastor, voy a cambiar mi trabajo. Porque ya lo he intentado y me tropiezan, mejor cambio. Pastor, hay que hablarles el evangelio. Tranquilo, usted no está preparado, crezca en la fe. Primero crezca en la fe. Y así venciendo los deseos por las mujeres, comienza a crecer en la fe. Y la iglesia comienza a ver y hay un testimonio lindo, no le echamos fuera. Si una persona como esa llega un día como hoy a la iglesia y escucha este mensaje, no hombre, yo estoy frito. 3 mujeres, un divorcio, 2 mujeres ahora, 9 hijos, aquí no me van a aceptar. Sí te vamos a aceptar, te vamos a ayudar con la escritura. Y te vamos a abrazar y te vamos a amar como un hermano en Cristo, pero si vienes con un corazón sincero a aprender la palabra. Si vienes solamente porque a ver qué vas a encontrar aquí, no, así no vas, este no es el lugar correcto para ti. ¿Me expliqué, hermanos? Porque muchos de ustedes tienen familias así. Entonces, ¿puedo invitarlas o no? Usted discierna en ellos. ¿Cuál es el deseo de ellos? Y primero usted creciendo bien en la fe para poder ayudarlos a ellos. No se trata de invitar un montón de personas que ni sabemos a qué vienen. Mejor hay que orar por ellos. Si usted, pastor, tengo una familia invitada, tráigala, preséntemela. Y así, después de 1, 2 o 3 domingos, le invitamos para que reciba bien el evangelio. Se lo explicamos personalmente, con video, algún hermano mayor de la iglesia le va a explicar el evangelio. Y si esa persona, Dios tiene salvación, Dios la va a añadir al cuerpo de Cristo. Y va a ser uno más de nosotros. Pero el verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Verso 45. Y a mí, porque digo la verdad, ¿qué dice? No me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Lea conmigo el 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no soy de Dios. ¿A qué palabras está hablando aquí? A la vida de un. ¿Recuerda cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó todo esto? Con gente que ya había supuestamente creído. Entonces, el que ya creyó, oye la palabra y la puede aceptar. El que no, no puede. A ver, comparemos el 47 con el 30 y el 31. ¿Listo? Leamos el 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ok, cuando una persona ya cree, que sigue, vamos a enseñarle vida cristiana. ¿Usted ofrenda? No, nunca ha ofrendado. Bueno, la Biblia manda que debe ofrendar. ¿Usted se congrega? No, yo nunca, eventualmente. No, la Biblia manda que debe congregarse. ¿Cómo está su relación sentimental? No, yo estoy solito esperando en Dios. Que siga así, esperando en Dios. Entonces, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Cuál es mi palabra? ¿Usted ofrenda? No, debe ofrendar. ¿Usted se congrega? No, debe congregarse. ¿Cómo trata usted a su esposa? La verdad, a mí me enseñaron, pastor, que la esposa es para barrer, trapear y lavar ropa. No, eso está mal. ¿Cómo que sí? Algunos hermanos, hermano, ¿qué es eso? No, venga, la esposa es su ayuda idónea, es su protegida, es una persona a quien usted debe servirle, amarle. Pastor, a mí nunca me habían enseñado así. Abrácela. A los pastor la abracé, viera, casi me mata esa mujer. ¿Qué le pasó a este? ¿Qué lo picó? ¿De dónde salió usted? ¿Qué? No corra. Sí, porque no está acostumbrada. Como una leoncita, usted con una silla así, se le hace, venga, mi amor, quieta. Con amor, con paciencia.
Si usted amándola, dándole muestras de cariño secretas, no públicos, eso a veces no es tan bonito. Mejor secretito, usted la abraza, le da, y así poco a poco va enseñando. Entonces esa persona está preparada y permanece, como dice el 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así muchos de ustedes oyendo la palabra tan dura todos estos domingos, tan dura todos estos martes, ahí van perseverando. Y oyen y crecen, oyen y crecen, oyen y crecen. Pero el que no tenía el Espíritu, no puede. Entonces ahí es donde viene el último versículo que leímos, 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no soy de Dios. No pueden. Yo espero que la palabra de hoy les haya incomodado y que usted tenga una lista. Estoy muy desordenado. Desorden con mis hijos, desorden con mi esposa, desorden con mi trabajo, desorden con mis finanzas. Estoy muy desordenado. Como justo renacido ya no quiero vivir más así. Y usted entonces, termino con esto, Primera de Pedro capítulo 3, un regalo hermoso para los justos. ¿Está preparado para un regalo lindo? Terminar con un regalo. Si usted dice, pastor, ya hice una lista, estoy muy desordenado, mis hijos están en desorden, mi esposa, mi esposo, mi trabajo, mis finanzas, mi manera de congregarme, mis oraciones, todo está muy desordenado. Entonces usted viene en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12. Leamos juntos. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En la mitad del texto dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Señor, tengo que confesarte que no sé cómo hacer con mis hijos. Pero ahora, Señor, me acerco a ti como justo. Si he nacido de nuevo, primero quiero vencer. Estoy desordenado con muchos pecados. Ahora quiero vencer, Señor. Voy a vencer. Ya no quiero más licor, ya no quiero más drogas, ya no quiero más cigarrillo, ya no quiero más mujeres, ya no quiero más pornografía. Yo soy justo, debo vencer. Señores, mis hijos están en mucho desorden. Señor, mi matrimonio está en desorden. Señor, mi soltería está en desorden. Señor, mi manera de congregarme está en desorden. Ayúdame por tu palabra. Y así la Biblia dice que si pedimos cualquier cosa que esté en su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, Él nos la va a dar a nosotros. Pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Los justos podemos pedirle a Dios así, para vencer, para confiar en Él. Un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Señor, yo quiero crecer en la iglesia. Ya no quiero ser un invitado más. Hay personas que son justas y se comportan como invitados. Que me saluden a mí. Yo no hablo con nadie. Yo no me levanto. Yo no aporto en nada. Yo no nada de proyectos, nada de ofrenda, nada. Es un invitado. Cuando ya debería de ser dueño de este lugar. Dueño ya para recibir a las visitas, para abrazar, ya debería estar dando esos pasos de madurez. Se llama crecimiento espiritual. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre de misericordia, Dios de amor, muchas gracias. Padre bondadoso, muchas gracias porque nos permites escuchar tu palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Señor amado, solamente como justos renacidos podríamos recibir tu palabra para vivir acorde a ella. Señor, permite que nosotros podamos ser entendidos en ella para seguir creciendo en la fe y no desistir del mensaje tan hermoso. Oramos también, Señor, para que los hermanos que se han sentido incómodos, que son justos verdaderamente,
y se han sentido incómodos, no vayan a dejar pasar esta incomodidad y volver a caer al mismo hueco, sino que quieran avanzar y avanzar para seguir creciendo en la fe como una iglesia justa. Pero también si hay alguna persona que ha dudado hoy y ha dicho, ¿por qué si yo soy justo soy vencido? Entonces que comience a vencer, y si no puede, que mejor consulte, para que a través de las Escrituras pueda ser examinado fielmente a ver si realmente ha nacido de Dios o no ha nacido de Dios. Porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Señor mío, ayúdanos por favor, para que la Iglesia Misión Palabra de Vida Tibás pueda crecer en justicia, pueda crecer en santidad, pueda crecer en temor. Por favor, que el que robaba ya no robe más, sino trabajando con sus manos tenga para poder compartir con otro. Que el que hurtaba ya no hurte más, que el que mentía ya no mienta más, que el que estaba entregado a sus placeres y deseos ya no sea más así. Señor, que los que estaban enojados con la iglesia, con los pastores o entre ellos mismos, ya no estén más enojados. Que los que se han separado, Señor, de la camino pastoral, viven como sin pastor. Así nunca consultan, nunca preguntan, ellos mismos tratando de solucionar todo con sus fuerzas, en sus matrimonios, con sus hijos, en sus familias, que ya no vivan más así, porque la Biblia manda, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vosotros como quienes han de dar cuentas. Señor, que los hermanos aprendan a consultar con humildad y sencillez de corazón a sus pastores, para así tener mayor crecimiento espiritual. Te doy muchas gracias en esta mañana por la palabra de amor que tú has hablado a nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a vencer sobre el pecado. Ayúdanos a vencer en las tentaciones. Que nosotros no nos rijamos más por los deseos de nuestra carne, sino por los del Espíritu. Señor, ayúdanos a predicar más el Evangelio. Ayúdanos a llevar más la palabra. También, Señor, a los que no han recibido este mensaje, que cuando invitemos personas, lo hagamos con responsabilidad, sentándonos con ellas, guiándolos hasta que reciban el Evangelio de la salvación. Así nosotros podamos tener muchas personas salvas con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.